A la programación de Radio Osana llega el momento de presentar Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza. Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza. Un programa que se dedica a promover el emprendimiento, el desarrollo personal, la capacitación en ventas, comercialización, finanzas y mucho más. Bienvenidos al programa Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza. Bueno, buenas tardes a todos, bendiciones. Vamos a iniciar nuestro programa número 26 de Emprendiendo con Fe, Esperanza y Amor. Mi nombre es Eric Ruiz. Bianca, Benquita. Hola, mi nombre es Bianca Santos Rodas y hoy estamos acá para compartir un poco más de nuestra experiencia y conocimiento. Buenísimo, sí, hoy vamos a hablar temas muy importantes del tema de las empresas. Vamos a hablar tipo de empresas que hay en Guatemala, por lo menos las más conocidas, ¿verdad? Las conocidas que se manejan en el medio. Y también vamos a hablar un poco de los tipos de regímenes que hay en el tema del fisco, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos emprendedores que van a iniciar su negocio, ¿verdad, Bianquita? Y como que no saben, bueno, qué empresas hay. Alguien me contó que había que emitir facturas, pero yo no sé qué es eso. Son las preguntas que hacen los emprendedores siempre, ¿verdad? Y el objetivo de que se requiere en Guatemala es que tengamos empresas formales y que lógicamente tengamos un manejo de un régimen específico para poder nosotros hacer nuestras declaraciones de impuestos. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de estos temas, ¿verdad? Temas tan importantes. Va a ser un tema bastante resumido lo que vamos a tener en el programa de hoy, pero vamos a hablar específicamente de qué tipo de empresas hay en Guatemala, los tipos de régimen, y también vamos a hablar un poco del tema del Declaraguate, ¿verdad? Que es la forma que nosotros hacemos nuestras declaraciones de impuestos ante la SAT. Día a día aportar valor a nuestro país, cómo generar empleos para nuestro prójimo y lo más importante, cómo servir a través de nuestros conocimientos, nuestros servicios y nuestros productos. Así que nos ponemos en presencia de nuestro Padre Celestial, diciéndole: Padre nuestro, te agradecemos hoy por la provisión que nos das, te agradecemos por la sobrenaturalidad que tú reflejas sobre nuestros negocios. Te agradecemos por las oportunidades de aprender. Muchas veces los fracasos se pueden ver como partes negativas en nuestra vida, pero realmente son oportunidades para aprender de mayordomía y cómo tomar decisiones no por nuestra propia cuenta, sino preguntándote a ti si es parte de nuestro propósito y qué quieres tú que nosotros hagamos. Así que damos gracias hoy por un programa más y por la oportunidad de compartir con nuestra audiencia. Amén. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a iniciar y agradecemos a la gente que está conectada en Facebook. Ahora está viendo ya las personas que están en comunicación. Bienvenidos a todos también al programa, los que están escuchándonos, y vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, en Guatemala se manejan varios tipos de régimen, ¿verdad? O empecemos con las empresas. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas, Bianquita, ¿qué nos puedes comentar tú de las sociedades anónimas? Las sociedades anónimas. ¿Qué son las sociedades anónimas? Bueno, en el registro mercantil, una sociedad anónima es una empresa que se registra con un capital mínimo para inscribirse. Esa es una pregunta que siempre nos hace la gente, ¿verdad? ¿Con cuánto sería el capital mínimo que tú podrías poner? Ahora es menos. Cuando hace un par de años eran 5,000 quetzales. 5,000 quetzales, perfecto. Luego hubo una reforma ahí en ese tema para el registro mercantil, de una reforma con un acuerdo gubernativo. Y establecieron que eran 100 quetzales. Y eso fue como muy formal desde el punto de vista mercantil. Sí. Los bancos no aceptan 100 quetzales hoy por hoy. Aceptan por lo menos 500 o 1,000 quetzales, porque se convierte como que en el capital de trabajo y lo que va a arrancar esa empresa, ¿verdad? Pues tu inversión inicial, ¿verdad? Tu inversión, sí, tu capital de trabajo inicial, y entonces no puede ser tan bajo. Claro. ¿Verdad? Las entidades financieras formales en nuestro país necesitan como tener algo
un poco más de monto de inicio para ver ellos Tiene un respaldo financiero, ¿verdad? Para sí, tu ver, negocio. Ver la sociedad anónima de una manera más formal. Perfecto. Bueno, interesante el tema. Vamos a hablar acá un poco de definiciones que es una sociedad anónima y algunas ventajas que tenemos como sociedad anónima. Por ejemplo, acá tenemos sociedad anónima, ventajas. Permite un número indefinido de socios, pudiendo aceptar inversionistas desde su principio. O sea, acá son un grupo de personas, por ejemplo, está Bianca, está, por ejemplo, Eli Salvatierra, que está en operación, mucho gusto. Estamos aquí los tres y que decidimos hacer una sociedad anónima y bueno, todos colocamos un capital y tenemos ahí nuestras primeras acciones. Puede registrarse en cualquier régimen impositivo. Eso ahorita vamos a hablar en la otra parte del tema de los regímenes que manejamos en Guatemala, ¿verdad? Que está pequeño contribuyente, opcional simplificado y lógicamente para una sociedad anónima estamos hablando de el tema de sobreutilidades, ¿verdad? El régimen sobre utilidades. Puede ser, ese tema en una sociedad anónima es interesante y es que puede ser por utilidades, ajá, pero si tú no tienes utilidades, o sea, si no estás generando... En ese ciclo, digamos. Los ciclos de evaluación son primero trimestrales y luego son por año. Ajá. Si tú no estás generando las ventas suficientes cuando comienzas, primero, el primer año no pagas el impuesto. La sociedad paga 3 impuestos, el ISR, el IVA y un impuesto de solidaridad que se dio después del conflicto armado. Uh-huh, sí. Y todo el primer año en que tú funcionas en una sociedad anónima, ese primer año digamos que lo tienes de gracia. Aunque perfecto, final, interesante, escuchen esa parte. Sí. Ajá, eso es interesante si tú quieres hacer una sociedad anónima, ajá, sí, porque tiene sus beneficios. Sí, claro, totalmente. Aunque les voy a contar algo, y es que el primer año cuando pagas empiezas a pagar ese tercer impuesto. O sea, el primer año sí pagas IVA y sí pagas ISR. Sí, claro. Ese tercer impuesto, el ISO, el de solidaridad, lo pagas un año atrasado y lo pagas ya sea por ventas, por rentabilidad o lo pagas sobre activos. Entonces, si tú has invertido mucho en tu empresa, como uh-huh, estás iniciando, tienes que comprar máquinas, tienes que comprar infraestructura, ¿verdad? Claro. Material de empaque, materias primas. Entonces, si invertiste mucho en eso y no has tenido suficientes ventas, tú vas a tener que tributar sobre tu inversión en activos. Perfecto, ok. Que es el 1%. Y digamos que esa es la parte... ISO le llaman, ¿verdad? Sí, se llama ISO, es el impuesto de solidaridad. Sí. La parte positiva de eso es que el primer año pues no lo tienes que pagar, sino que pagas hasta el segundo. Pues tienes como que ese periodo de gracia, ¿verdad? Aunque al final no existe el periodo de gracia, porque pues, el ISO se calcula sobre las ventas del año anterior. Excelente. Entonces tú hoy, en el 2019, se paga trimestralmente. Entonces tú pagas hoy el trimestre del 2018, ¿verdad? Estás evaluado sobre un año anterior. Y como se evalúan activos, también entran tus cuentas bancarias como empresa y los aportes de los socios. O la venta de acciones o que el socio retire capital, ¿verdad? A través de la venta de sus acciones, por ejemplo. Siempre se puede hacer una venta, lógicamente, en acuerdo común, ¿verdad? El tema de cuando se emitan las acciones. La repartición de dividendos responde al número de acciones pagadas. ¿Qué son dividendos? O sea, cuando por ejemplo tú tienes una sociedad anónima, tú compras como inversionista una acción y esa acción lógicamente a ti te va a dar más adelante, cuando ya la empresa genera utilidades, una ganancia, por decirlo así. Esa ganancia en términos contables son las utilidades retenidas, que es tu utilidad, que es tu ganancia, que es tu rendimiento por la inversión que hiciste tú en las acciones que estás manejando. Lo recomendable ahí, ajá, es que en los primeros años pues nuestras utilidades se retengan para hacer crecer nuestro negocio, ¿verdad? Claro, sí, que es lo que hace mucha gente, es capitaliza las empresas, ¿verdad? Ajá. Primer año de utilidades y se va todo. Se compran todo lo que nunca se habían comprado en la vida. Sí, la verdad es capitalizan a la empresa, sí, que hay que aprender a capitalizar nuestra empresa. Claro. Y de hecho, por ejemplo, cuando hablamos, la mayor parte de negocios comienzan siendo una empresa unipersonal, ¿verdad? Claro, sí. Y de esa tú nos puedes contar un poco más. Buenísimo. Cuéntanos. Sí. Les vamos a comentar la historia de una situación personal con unos amigos. Nosotros iniciamos con una propuesta de una comunidad de emprendedores hace, 8 meses, y ahorita tenemos un año.
Se inició con un proyecto de una revista impresa, y de esa revista impresa surgió la idea de trabajar una revista o un tema digital. En esa transición de lo impreso a lo digital, y que se tuvo que hacer esa emigración, porque cuando iniciamos el tema del proyecto de la publicidad impreso, resulta que surgió un problema en China y hubo una variación del precio del costo del papel. Entonces nos salió altísimo la elaboración de la primera emisión impresa. De ahí decidimos emigrar a lo digital, y de ahí fue que surgió la idea de crear una plataforma digital donde podamos ofrecer espacios publicitarios para las empresas, y de ahí fue que surgió el tema de una comunidad de emprendedores. Lógicamente, esta comunidad de emprendedores tenía que haber una parte de administración, que actualmente está formada por 4 empresas individuales hasta cierto punto, y estas 4 empresas individuales se unieron en asociación, en sociedad, para armar una sociedad. Bueno, vamos a hablar del otro tipo de sociedad que tenemos nosotros. Esta fue una sociedad de responsabilidad limitada, pero prácticamente esa fue la evolución, ¿verdad? Muchas empresas en Guatemala inician con una sociedad individual, una sociedad, inclusive hay emprendedores que no tienen ni facturas, no tienen ni una patente de comercio, ¿verdad? Y poco a poco, a medida que el giro de negocio va aumentando, que se va generando un capital, como dices tú, una capitalización, viene y permite esto, que las empresas puedan emigrar ya a tener sus primeras facturas, tener sus primeras patentes, luego tener lógicamente algún régimen específico, ¿verdad? Inician inclusive ellos a trabajar su propia contabilidad, ¿verdad? Y en el camino, cuando ya tienen un ingreso mucho más alto, ya vienen, contratan a un perito contador específico del tema, ¿verdad? Un mercadólogo, a medida que la empresa va creciendo. Entonces prácticamente esa es la evolución, como una historia personal que lógicamente muchas personas que nos están escuchando se van a identificar, que iniciamos así, iniciamos empresas individuales, luego nos unimos con personas, armamos sociedades anónimas, y que es lo que estamos hablando ahorita en este segmento, las sociedades anónimas, y nosotros en su caso creamos una sociedad con responsabilidad limitada también. Entonces prácticamente esa es la evolución que tiene todo guatemalteco, todo emprendedor, pero lo más importante acá es el tema de la visión, ¿verdad? ¿Dónde quieres llegar? Porque muchas personas en el camino se desesperan, que no logran venta los primeros meses, que problemas con los socios, y van 8 meses y ya pagamos local, ya pagamos todas, se nos fue todo el dinero, y 8 meses, 9 meses no tenemos ventas. Y ahí lamentablemente mucha gente se queda en el intento, ¿verdad? Entonces acá lo importante es la perseverancia, seguir adelante, encomendar como la visión del programa, ¿verdad? Apoyar a las personas, como su nombre lo dice, fortalecer la fe, la esperanza en nuestros negocios, en Dios, que todo va a estar bien con los proyectos que estamos realizando también, ¿verdad? Ahora cuéntanos tú tu historia también, cómo fue que de tomar ¿por qué escogieron ustedes, o cómo se trabajan decidieron ustedes trabajar el tema de una sociedad anónima? Nosotros decidimos comenzar desde el principio un proyecto de una manera formal, ¿verdad? Perfecto. Porque creemos en la mayordomía de todas las áreas de nuestra vida. Y si somos buenos mayordomos, entonces necesitamos darle muestras de eso a nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Así es. Y así fue como decidimos comenzar desde el principio con una sociedad anónima. ¿Y por qué no una empresa unipersonal? Decidimos crear una sociedad anónima porque tenemos varios giros de negocios, varios productos diferentes. Claro. Y entonces necesitábamos separar todas esas áreas de alguna manera, ¿verdad? Y pues yo tengo experiencia financiera y decidí, esa es mi colaboración en la empresa, miro la parte de finanzas y comercialización. Excelente, sí. Y decidí crear centros de costos diferentes para cada uno. Y cada centro de costo tiene amarrado a ello una facturación diferente. Claro. Y aunque todas contribuyen al final en los estados de resultados, al objetivo y al objetivo de la empresa como tal, dependiendo qué centro de costo genere la venta, así se registra contablemente. Claro. Y desde el principio decidimos tener un contador también. Perfecto. Y aparte de la decisión de tener un contador, pues también primero es un requisito. En SAT, si eres una sociedad anónima,
pues tienes que tener un contador, aparte de un representante legal que nombra la junta directiva. Claro. Pero el tema del contador sí, yo de manera muy personal les recomiendo a cualquier empresario, ya sea chico, grande o que esté incipiente, que esté naciendo hoy, primero formalizarse, pero formalizarse de una manera inteligente, ¿verdad? Empezar en el régimen que nos dé como la mayor cantidad de posibilidades de tener utilidades, o por lo menos que los impuestos no nos vayan a asfixiar. Claro, es otro punto importante también, sí. Porque, por ejemplo, un pequeño contribuyente, su factura no genera crédito fiscal. Y entonces hay empresas que no reciben facturas de pequeño contribuyente, y entonces ahí alguien que es pequeño contribuyente se limita, ¿verdad? O ya no puedes entrar a una competencia o a una oferta porque solo el hecho que tengas una pequeño contribuyente. Ahorita vamos a especificar a la audiencia qué es una factura de pequeño contribuyente, ¿verdad? O este régimen, ¿verdad? Para que, cómo está enfocado. Sí. Y el otro tema es que nosotros como propietarios, como socios fundadores, como accionistas, por lo general siempre se habla del contador como alguien fuera de nuestra empresa, ¿verdad? Claro. Y no, realmente es parte de nuestro equipo. ¿Y por qué yo lo veo así? Porque en mi experiencia trabajando para alguien más, ¿verdad? Antes de lanzarme a la aventura de tener pues nuestra propia empresa, yo veía cómo el área contable tomaba el control muchas veces de la operación, ¿verdad? Claro. Llegan incluso a tener tal control sobre el presupuesto que operaciones se puede quedar sin dinero para fabricar o marketing para lanzar una campaña. Entonces hay que encontrar ese balance. Nosotros que estamos iniciando una empresa, que estamos creciendo como empresa, debemos primero no abdicar, que significa no entregarle el control a alguien, ¿verdad? Claro. Segundo, aprender. Uno como empresario y como propietario, como socio fundador, tiene que aprender a entender qué pasa ahí en esa caja negra que se llama contabilidad, ¿verdad? No solo se trata de entregar las facturas, ni de hacerlas un nudito y meterlas en una bolsa y mandarlas cada mes. Mandárselas al contador, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente. Más adelante creo yo que vamos a hablar de... Sí, vamos a tener específicamente un tema contable para los emprendedores, para la gente que nos escucha. Del tema del pago en línea, ¿verdad? De los pago impuestos. En línea, sí, también, exacto, sí. ¿Y por qué es importante que nosotros paguemos nuestros impuestos? Porque de manera legal, en el Código Tributario dice que el hecho de que nosotros no sepamos que algo se está haciendo mal, no nos quita la responsabilidad sobre la falta, ¿verdad? Claro, totalmente. No, y en cuestión de impuestos es demanda penal también, ¿verdad? Cuando no se cumple con el tema. Sí. Incluso el no seguir ciertos lineamientos de SAT. Por ejemplo, ahora hay un tema muy reciente ahí que anda pues muy de moda, porque finalmente la Corte dio a favor, es el tema de la liberación del secreto bancario. Ah, sí. Es un tema bien interesante, ¿verdad? Es un tema interesante y que a las personas que pues formalizamos nuestros negocios, porque tiene sus ventajas, no crean, o sea, pagar impuestos, finalmente todos necesitamos transporte, todos necesitamos carreteras, claro, escuelas, seguridad, educación, indistintamente de que hagan nuestros gobernantes con ese dinero, nosotros somos cumplir con nuestra obligación tributaria. Buenos mayordomos, como decía Jesús, ¿verdad? Sí. Y hay que pagar impuestos, le preguntaron, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de él? A Dios lo de Dios y al César lo del César. Y entonces vemos que si Jesús se sujetó a un orden establecido, ¿verdad? Nosotros, como buenos mayordomos, deberíamos de comenzar en la formalidad, ¿verdad? Entregando, pues, esa parte que tal vez a nadie le gusta, que es pagar impuestos, pero que sí tenemos como buenos ciudadanos, como buenos mayordomos, tenemos la responsabilidad de darla, ¿verdad? Perfecto. Y de pagar, el que tiene más, tiene que pagar más, para que el que tiene menos, pues, tenga también un poco. Y regresando a ese tema, por ejemplo, el tema del secreto bancario tiene una parte en la que habla de la desobediencia.
Y la desobediencia en ese contexto se enmarca en no hacer lo que SAT pide o no responder los requerimientos de SAT, ¿verdad? Claro. Y entonces por eso es tan importante que no le entreguemos todo el control a alguien o que veamos, mire, ahí está la plata y pague, ¿verdad? Claro. Pague No, y usted eso se los llama impuestos. mucho problema con los contadores también, ¿verdad? Ajá. El empresario, el dueño, tranquilo, y resulta que después le llegan los avisos o los omisos. Omisos, ajá. Sí. Pero yo les quiero dar un tip muy importante, porque cuando uno comienza, uno dice, bueno, en una empresa ya grande, con todo un departamento fiscal, de tesorería, todo un departamento de impuestos, pues cada quien tiene un rol muy específico, ¿verdad? Uh-huh. Y el gerente de impuestos o el director del área tributaria, pues él se da la tarea de darle seguimiento a ese tema, pero cuando estamos comenzando, pues no tenemos ese equipo de soporte aún, ¿verdad? Claro, sí. Pero ¿cuál sería el tip aquí? Métanse a la SAT, en la página de SAT, dice omisos. Entonces, si ustedes se meten a la página de SAT, te van a aparecer. Ajá, ingresan el número de NIT. Si es una empresa unipersonal, pues pueden poner su NIT, ¿verdad? Claro. Si es una sociedad anónima, ponen el NIT de la sociedad y le piden que les rinda el reporte en línea. ¿Qué te parece el detalle? Pues lo que pasa es que, miren, no hay así como un gran detalle. Pero, por ejemplo, si ustedes acaban de dar el dinero o giraron un cheque, que ustedes no paguen los impuestos directamente, que no lo hagan a través del servicio en línea de la SAT, sino que lo hagan a través del contador, que tengan esa confianza. Y ustedes entran el día 15 y pagaron a fin de mes y meten su NIT y aparece un omiso. Adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? No pagaron, ¿verdad? Y el omiso incluso les va a decir si yo no estoy mal, porque gracias a Dios yo no he encontrado ningún omiso nuestro, porque yo sí me siento... Sí, es que es muy delicado eso, temas omisos. Nosotros cortamos, por ejemplo, el día 24, y del 24 al 30 o 31, pues hay suficiente tiempo para encontrar errores, para encontrar facturas que no correspondan, que se operen solo en el gasto y no aporten a la contabilidad. Esté todo en orden. Una factura que esté traspapelada, pues también se puede manejar ahí, ¿verdad? Es cierto. Las facturas, todas las compras las podemos reportar todavía por 3 meses, pero no todas van a ser para crédito fiscal. No quiere decir que no todas nos van a ayudar a descontar impuestos a nuestro favor, que es lo que todos queremos hacer. Una clase o un programa específicamente de impuestos. Aquí te vamos a hablar unos segundos de los seguros. Okay. Seguros Columna, con 25 años de operaciones, es la compañía de seguros propiedad del sistema Micope, ofreciendo a sus asociados seguros de vida, seguros para vehículos, empresariales y otros más, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Comuníquese con Carlos Orozco, agente dependiente, al teléfono 44620329, quien le dará mayor detalle del seguro que a usted le interesa. Seguros Columna, protección y seguridad para nuestros asociados. Y la sede de Universidad Rafael Landívar, sede Escuintla, tiene el deseo de invitarle los días viernes 8 de noviembre de 16 a 19 horas y sábado 9 de noviembre de 9 a 16 horas, donde se estará desarrollando la exposición del Museo de los Textos Sagrados 2019, como parte de las actividades que realiza la Facultad de Teología en colaboración con la Sociedad Bíblica de Guatemala, la Casa Tíbet, la Sinagoga Zona Nueva, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comunidades musulmanas de Ahmadía y el Centro Islámico de Guatemala. La exposición se realizará en las instalaciones del Salón Las Cúpulas del restaurante Oasis Express, ubicada en el kilómetro 63, autopista a Puerto Quetzal, Escuintla. Repito, viernes 8 de noviembre de 16 a 19 horas y el sábado de 9 de noviembre de 9 a 16 horas. Para la exposición del Museo de los Textos Sagrados 2019. En el Salón Las Cúpulas del restaurante Oasis Express, ubicado en el kilómetro 63, autopista a Puerto Quetzal, Escuintla. No, bien, Quita, ahí sí que interesante el tema que estamos hablando, el tema de los impuestos, ahora como tú comentabas. Pero es muy fácil, de verdad, miren, si ustedes de pronto están aprendiendo la conta, porque pues no es un área que todos... que manejemos. Sí, cuando comenzamos no todos sabemos, ¿verdad?
Pero si ustedes están dando el dinero para que pague su contador, yo no lo recomendaría, pero si es alguien de su confianza y ustedes creen que lo hace bien, la única manera de confirmarlo, entren ahí a la página y busquen omisos, busquen el número de NIT de su empresa unipersonal, de su sociedad anónima, de su sociedad de emprendimiento. Y si les aparecen omisos, quiere decir que algo está pasando ahí, ¿verdad? El dinero no está llegando a la SAT. Y ¿cuál es el problema de tener un omiso? La multa. Primero hay que pagar. Sí, claro, tenés que pagar la multa y si tú quieres emitir nuevas facturas, no te bloquea el sistema, o sea, no puedes emitir nueva facturación. Interesante, eso no lo sabía, pero en esencia el problema de un omiso es para mí, en el tema de pagos, es el siguiente. Primero hay que pagar el impuesto que estás pendiente de pago, ¿verdad? Sí. Si no tienes crédito fiscal o si no estás generando un formulario en valor cero. Perdón que te interrumpa, como para explicarle a la audiencia que hay crédito fiscal, que hay débito, digamos, está el crédito y el débito fiscal. ¿El crédito fiscal qué es? El crédito es cuando traemos muchas compras, digamos que compramos una máquina. Ajá. Una máquina de coser, una batidora industrial para hacer pan, una máquina... Siempre relacionado al giro de negocio una máquina que envase algo, por ejemplo, una máquina empacadora, una banda transportadora, un vehículo, ¿verdad? Todo eso nos va a generar una factura muy grande de IVA. Entonces, y ese tiene cargado un IVA por la compra que tú hiciste. Por la compra. Entonces, eso se vuelve un crédito fiscal a nuestro favor, porque nosotros podemos ir usando ese crédito cada mes, porque nosotros... De las ventas que tú haces, o sea, cuando de tú las vendes, ventas que hagas, sí. Hay un IVA que tú estás cargando. Si lograste vender, ¿verdad? Si no lograste vender, pues tu declaración de IVA va a ser cero. Claro. El problema es que si tu declaración de IVA era cero y no la presentaste, se convierte en un omiso. Y entonces tienes que pagar la multa de la declaración que era en cero, que no debiste haber pagado nada. Y aparte tienes que pagar una multa. Claro. ¿Verdad? Entonces por eso es tan importante que si tenemos un contador de nuestra confianza, pues estemos pendientes. Sí, totalmente. Que monitoreemos el tema del tiempo. Bienquita, por cuestión de tiempo ya estamos en tiempo. Vamos a irnos al primer corte de la media hora. La verdad que el tiempo se pasa tan rápido acá. Sí. Los invitamos a seguir en audiencia. Vamos a ir hablando del tema de las empresas y el tema de régimen. Y en el siguiente segmento vamos a hablar de las empresas individuales y de la empresa de sociedad de emprendimiento. Regresamos en unos segundos. Escucha el programa Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza. Gracias por estar con nosotros. En un momento regresamos. Hosana, evangelización sin límites, sin límites. 100% católica. Señora, ¿qué va a comer hoy? Pues Chaumín, el auténtico. ¿Por qué? Porque es delicioso y nutritivo. Y el mejor. Chaumín, el auténtico. Elaborado por Alimentos Marianita. Búsquelo en tiendas, depósitos y supermercados en todo el país. No acepte imitaciones. Chaumín, el auténtico. Así da gusto entrar a la oficina, el escritorio limpio, el piso reluciente, gracias a Limpieza Total. Y en mi casa igual. Limpieza Total, productos de primera. Con nosotros se encuentra de todo como jabón de mano, desinfectante, ceras líquidas, desodorante ambiental programado y más. Búscanos en 31 Avenida 1-73, Zona 7, Colonia Autatlán 1. Ahora con Limpieza Total a domicilio en oficinas, casas y más. Teléfonos 5990-2396 o 5705-8952. 1 de noviembre, Día de la Iglesia Triunfante. Día de Todos los Santos. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Día de la Iglesia Purgante.
Radio Osana tendrá programación especial de gozo y alegría el 1 y el 2, oración y meditación para recordar nuestros hermanos difuntos. Invitados especiales estarán en nuestra programación. No se aleje de la compañía de Radio Osana, 100% católica. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La escucha en amplitud modulada y en línea. La escucha y la ve en Facebook Live. Osana, Osana, la misionera católica. Ya estamos de regreso. Sigamos aprendiendo más en el programa Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza. Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Qué gusto tenerlos acá en la audiencia. Vamos a retomar el programa y estamos hablando el día de hoy con el tipo de empresa, ¿verdad? En el primer segmento hablamos de las sociedades anónimas, hablamos de los tipos de regímenes. Bianca nos comentaba de la metodología, forma de trabajo, de algunos impuestos que se manejan en este tipo de empresa. Pero alguien me comentaba, me escribió ahorita en el WhatsApp, estaba revisando, me decía: Eric, mira, ¿y qué pasa o qué aplica para un emprendedor? O sea, un emprendedor, alguien que está iniciando, digo, bueno, yo sí quiero tener mi negocio formal, o sea, quiero iniciar con todas las de ley. ¿Qué tipo de empresa o qué tipo de sociedad puedo crear para mi caso? Yo, antes de darle una sugerencia, ajá, le diría que vaya a la página de SAT, ajá, que investigue cuáles son los regímenes. Perfecto. Porque hay, para formalizar una empresa, en Guatemala hay dos instituciones. Uno es el pago de impuestos, que son todos los regímenes posibles. Ajá, sí. ¿Verdad? Y el otro es cómo me inscribo en el registro mercantil. Y aunque ahora está de moda el tema de la sociedad de emprendimiento, también es algo que no es para todos. Perfecto, eso vamos a platicar ahorita de la sociedad de emprendimiento. Y les voy a dar ahí, les voy a dar un tip de la sociedad de emprendimiento. Perfecto. La sociedad de emprendimiento habla de que pues se pueden recibir aportaciones dinerarias, ¿verdad? Eso es bueno porque puedes tener un socio capitalista. Claro. Pero la parte de la deducción de impuestos para quien administra la sociedad de emprendimiento, uh-huh, que es a veces es la persona que hace la entrega, quien fabrica. Tú, que barre, limpia. Sí, porque cuando se comienza pues toca así, ¿verdad? Claro, totalmente así. Es el tiempo de sembrar. Pero en ese tiempo de sembrar esa persona necesita ingresos, ¿verdad? Necesita pues un salario. Claro. Y es sano que eso se ponga dentro de los costos. Dentro del costo de la operación. El costo operativo, sí. ¿Por qué? Porque nadie puede sobrevivir sin un ingreso. Claro, no vas a esperar 2 años para... Primero, nadie puede sobrevivir sin un ingreso. Y segundo, claro, porque financiera y contablemente es lo más sano. Porque el dinero de la empresa no se puede mezclar con gastos personales. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que exista transparencia ahí también con los socios o en el caso de una sociedad de emprendimiento, con quien te está aportando el capital. ¿Alguna previa, Bianca, en ese tema? Porque eso pasa, inclusive hasta experiencia personal, cuando uno inicia, eso nos pasa. Por ejemplo, uno tiene la empresa y, como dices tú, también tiene sus costos y gastos personales. Uh-huh. Y es una empresa individual. Entonces, ¿qué tips nos podríamos dar o qué se nos podría ocurrir? Por ejemplo, o tener 2 cuentas, o tener una cuenta para la empresa, otra cuenta para tus costos personales, ¿verdad? Porque cuando es una empresa individual, generalmente tienes una cuenta y ahí va tus gastos, de ahí retira lo de la empresa. Yo les voy a contar para un poco. Cuestión contable, ¿verdad? Porque tendría que ser el saldo de tu cuenta de bancos tendría que consolidar con el tema de la contabilidad que tienes. Pero si tienes un descontrol de que retiras dinero y colocas. Miren, en esto hay que ser el tema de la cuenta. Ajá, ¿sí? El tema de la cuenta es un tema que es bastante cuadrado, diríamos, Cabal, ¿verdad? Lo que tú decías, ¿verdad? La cuenta es
maneja mucho dentro de la empresa. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, tener controles, o sea, así como controlamos a diario si nos tomamos un café, para los que somos diseñados, que nuestro diseño puesto por el Padre Celestial es que seamos muy ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, si nos tomamos un café, si compramos algo con tarjeta, los ordenados, pues tenemos la capacidad de apuntar eso, ¿verdad? Sí. Y entonces que cuando llega nuestro estado de cuenta de la tarjeta, pues no nos da un susto. Claro. Sabemos, ¿verdad?, cuáles fueron los consumos. Pero si no somos tan ordenados, porque no está en nuestro diseño, si el Padre puso otras habilidades en nosotros que no son el de ser ordenados, lo básico es tener un par de controles. Uno es el de gastos y otro es el de ingresos de la empresa, ¿verdad? Los míos, pues yo sabré cómo me manejo yo, pero en el caso de una empresa sí necesita esos controles y son básicos. Sin esos controles nunca vas a saber si estás ganando o si estás perdiendo. Sí, porque no tienes un control. Además No hay un control. de que necesitas costear bien tu costo unitario de producto, ya sea que lo hagas tú, que alguien te lo maquine. Sí, la vez pasada tú nos hiciste unos, tuvimos en el programa, ¿verdad? Tú nos hiciste unos tips muy buenos para eso. Sí. O que compres mercadería y la revendas como distribuidor o que la importes, ¿verdad? Claro. O que exportes tus productos. Aquí lo importante es tener controles. De preferencia, tener facturas que respalden todos los gastos. Pero en nuestra sociedad hay muchas cosas que aún no están formalizadas, ¿verdad? Entonces, pues para eso, aunque no es un documento contable y realmente eso no aporta a la cuenta, los recibos son buenos. No es un gasto que vayas a poder registrar. Pero por lo menos llevas el control de la Pero sí es un control. de la platita que ¿Y por salió. qué? Porque si uno no es ordenado para apuntar sus gastos o sus ingresos a fin de mes, resulta que no hay cómo pagar, por ejemplo, la luz, o no hay cómo pagar el teléfono, porque eso todos lo necesitamos hoy, ¿verdad? Las redes sociales, pues, es un canal más de comercialización. Y no, si la empresa comienza teniendo esos problemas de pagos, pues le va a costar un poco salir adelante, ¿verdad? Porque al comienzo, pues, las cosas no son fáciles. Pero entonces, ¿cuál sería el tip? Tener esos dos controles. Y tus gastos son tus gastos como persona individual, digamos, si tienes niños, por ejemplo, los colegios de los niños no pueden ir ahí. Y obviamente tienes que tener cuentas separadas. Sí, es importante, ¿verdad? Y La de cuenta nuevo, para uso personal y la cuenta de los gastos la cuenta de la empresa. Aunque estén a tu nombre las dos, ¿verdad? Sí. Y con este tema del secreto bancario les doy otro tip, y es que no pasen dinero de una cuenta a otra. No mezclen el dinero. ¿Por qué? Porque en el momento en que SAT nos audite, si nosotros conectamos las cuentas, también conectamos las operaciones, ¿verdad? Y eso para SAT, pues, no está ni bien ni mal hasta que no se establezca que hubo algo que no estuvo bien hecho. Pero entonces lo mejor, ese es otro tip, para evitarnos problemas también para nosotros, ¿verdad? Claro. Hay que pensar cómo sucedería si SAT nos llama o nos audita. Hoy por hoy, los libros son electrónicos. Entonces, en el momento en que SAT te pide que comparezcas o te pide datos de la empresa, sin importar si eres pequeño contribuyente, si eres profesional liberal, si eres una sociedad de emprendimiento o si eres una sociedad anónima, tus libros van a ir en electrónico, entonces va a ser todavía más fácil que él conecte cosas. Y incluso otro tip es que la liberación del secreto bancario dice que si SAT tiene una duda razonable, que significa que hay operaciones ahí que le dan una sospecha legítima, él puede pedir orden de juez competente y entrar a tus cuentas sin que tú lo sepas. Sí, pues para hacer una inspección. Para hacer una inspección, sí, pues, porque es la máxima autoridad en impuestos. Claro. Entonces, lo mejor para estar como sanos y no tener problemas en el futuro es llevar todos nuestros gastos personales por aparte y nuestros gastos de empresa por aparte. Perfecto. Una buena práctica que también yo les recomendaría, y esa es mucha experiencia personal, es que cuando uno tiene ventas, se emociona, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a comprar más materia prima o voy a comprar más mercadería. Y vas perdiendo el control. Sí, entonces, cuando les ingresen sus ventas, métanlas en una cuenta de ahorro.
Ah, perfecto. Y entonces va a ser más difícil sacar el dinero de ahí, ¿verdad? Y entonces a fin de mes, si es necesario, pues sí, sacas el dinero de ahí. Ok, o sea, y una pagas cuenta para tus gastos y otra cuenta para las ventas. Sí, una cuenta de gastos y una de cuenta ahorro, de que ingresos. como esto ahorro cuesta un poquito más estar retirando, tocando el dinero. Ajá. Y entonces a fin de mes, digamos que vamos a pagar el celular o que vamos a pagar publicidad que pactamos en redes sociales o que hicimos volantes, aunque realmente lo de los volantes yo no creo que funcione. Sí, hoy ya estamos en la era digital, ¿verdad? Sí, y realmente es más fácil que pautar con Facebook. Claro, sí. Tiene ahí un algoritmo que nos permite hacer cosas un poco más sofisticadas. Perfecto. Pero regresando a ese tema, hay que separar los gastos y hay que separar las ventas o los ingresos. Y la persona debe de tener un salario desde el principio. Y esa es una desventaja en el tema de la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Perfecto. Porque Ahorita la vamos a sociedad de hablar de la emprendimiento sociedad. no tiene dentro de sus beneficios, no existe la deducción del impuesto sobre la renta de ese salario. Perfecto. Vamos a hacer una pausa ahorita y al regresar tú nos hablas un poquito más de qué es la sociedad de emprendimiento para que la gente sepa de lo que estamos conversando. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sede Escuintla, de la Universidad Rafael Landívar, te invita a formar parte de la familia landivariana, inscribiéndote en el 2020 en el técnico universitario en Administración de Empresas y a la licenciatura de Administración de Empresas, plan fin de semana, los días sábados. Información al 7889-4277, 7889-3007 y al 7889-9866. Repito, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Rafael Landívar, sede Escuintla, te invita a formar parte de la familia landivariana, inscribiéndote en el 2020 en el técnico universitario en Administración de Empresas y en la licenciatura de Administración de Empresas, plan fin de semana, los días sábados. Información al 7889-4277, 7889-3007 y al 7889-9866. Bueno, Bianca, tú nos comentabas de desventajas de la sociedad de emprendimiento. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es la sociedad de emprendimiento? Para que partamos de ahí y ya tú nos hablas pros y contras de tu experiencia, ¿verdad? Y te lo agradecemos porque la verdad que es información tan importante para los emprendedores cuando quieren iniciar un negocio y lo quieren formalizar, ¿verdad? Sí, lo mejor es que comencemos formalizando nuestro negocio, claro, ¿verdad? Totalmente. Primero por mayordomía a nuestro Padre Celestial, como hablábamos anteriormente, y segundo porque cuando alguien te pide una factura y tú no la puedes emitir, sí, y pasa. Pasa que la persona puede pensar que no es un proyecto formal, porque ¿verdad? La mercadería que tú le estás vendiendo no tiene la certeza que tú la compraste, sino que probablemente es de un negocio ilícito, ¿verdad? O que sea contrabando, ¿verdad? Exactamente, sí, en contrabando. Porque sí, incluso no puedes traer producto mexicano, por ejemplo, claro, y pagar impuestos y traer tus facturas. Así es, sí. Pero si tú no haces eso, si alguien te pide una factura y tú no tienes tus facturas, porque una cosa es cómo lo compras, ¿verdad? Puedes tener facturas de la compra, claro, pero la cosa es que las facturas de tu venta, eso significa formalizarse. Pues el tema con la sociedad de emprendimiento yo creo que no es para todos. Como todo, al igual que los regímenes de la SAT, hay que estudiar cuál es el que mejor te queda. Perfecto. No hay un régimen o una manera de inscribirse en el registro mercantil que sea la idónea para alguien en especial, ¿no? Yo les recomendaría que para formalizar el negocio, primero investiguen. Primero hay que ir a la página de SAT, tiene muy buena información. Perfecto, interesante, sí. Incluso hay cursos virtuales. Sí, maneja sus cursos. Y ahí pueden aprender para no entregar el control de su contabilidad, ¿verdad? Aprender qué obligaciones y qué responsabilidades, qué beneficios van a tener en cada régimen. Segundo, no se vayan hay gente que dice, bueno, solo voy a pagar el 5 o solo voy a pagar el 7. Pero ¿qué pasa si su negocio es bendecido y suben después de cierta cantidad de monto de facturación? Va a tocar emigrar al régimen. No, SAT los va a mover automáticamente. Y entonces pues existe la posibilidad, de eso sí no estoy segura, pero creo que sí existe la posibilidad y es lo más seguro que les toque que generar facturas nuevas.
porque Sí, nos porque van a al mover cambiarte de régimen. te implica nuevo tipo de facturas y Ajá. porque las otras quedarían ya no te servirían. Y la otra es que también poco a poco SAT cada vez tiene más control sobre las operaciones de los negocios formales, ¿verdad? Formalizados. Y hoy por hoy, pues ya el tema de la factura electrónica ya es casi que para todos, ¿verdad? Y es lo mejor porque ahorramos papel. Yo creo mucho en la transparencia, entonces en la medida en que nuestras operaciones de ventas sean más abiertas para SAT, Claro. existe menos la posibilidad de que nos audite. Perfecto. Con respecto a la sociedad de emprendimiento, yo creo que tiene sus beneficios. Por ejemplo, la oportunidad de recibir capital es muy buena, ¿verdad? Solo una previa, el nombre es Sociedad de Emprendimiento, pero sí puede formar parte una sola persona, o sea, esa parte es como que contradictoria, ¿verdad? Pues sí es un poco contradictoria y de hecho yo creo que hay que darle el beneficio de la duda en este momento. Ajá, porque sí. es algo muy nuevo. Claro, este año entró en vigencia. Este año entró en vigencia y el reglamento fue terminado pues recién. Sí, porque nosotros tratamos de hacer una inscripción de una sociedad en enero, febrero. No se Tú ibas al registro mercantil y no se podía. No se podía, porque no se conocía el mecanismo para hacerlo. O sea, la ley estaba en vigencia, pero Lo que pasa es que necesitaba no se podía. Está el reglamento. El reglamento, Sí, ajá. el reglamento es importante. Pero en ese reglamento no fue incluida la opinión de alguien que va a hacer esa sociedad y que la va a administrar. Claro. Y entonces pasa eso que les comento, Sí, que no había que el ingreso que esa persona percibe no tiene deducción del impuesto sobre la renta. Cosa que sí pasa, por ejemplo, en una sociedad anónima. Siempre, aunque hay que abrir un libro de salarios como control interno, le permite a esa persona la deducción mínima de los 36,000 y de ahí ya pues hay rangos, dependiendo del salario que la persona tenga, en los que se puede deducir el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Interesante, sí. Hasta Sí, 12,000 con planilla y bueno, ya de ahí en adelante el saldo que queda entre los 12,000 de la planilla, los 3,000 de la deducción que nos permiten a todos, y esa diferencia, dependiendo del monto de la diferencia, ya entras en ciertos rangos y ya te aplican ciertos porcentajes de pago fijo, ya como muy plano, como es en otros países. Claro, sí. Pero yo creo que a la sociedad de emprendimiento hay que darle la oportunidad. Esto debería de ir mejorando, ¿verdad? De hecho, el Ministerio de Economía tiene planes para en el año que sigue, pues convocar al ecosistema del emprendimiento y escuchar, ¿verdad? Escuchar áreas de mejora. Pues yo diría que quien ya se inscribió, pues si ya se dio cuenta de que hay algunas cosas que no le favorecen, y esa es una buena noticia y en cualquier régimen lo pueden hacer, a fin de año, en diciembre, se pueden mover de régimen. Claro, sí. Esa es una fecha importante, un dato importante para los emprendedores, ¿verdad? Porque mucha gente pregunta cuándo me puedo cambiar de régimen, ¿verdad? Entonces hay una fecha específica que es es en diciembre. Para la gente que está conectada, personas me están escribiendo a WhatsApp, las personas que están conectadas en Facebook les agradeceríamos si alguien conoce el tema, tiene una experiencia en tema de impuestos, o que nos puedan escribir a qué tipo de empresa están trabajando, un comentario, ¿verdad? En el post de la página. Corramos una encuesta, que nos cuenten. Perfecto. Primero, ¿en qué régimen están en SAT? Ajá, sí. Segundo, ¿cómo se inscribieron en el registro mercantil? Perfecto. Y de esas posibilidades, quienes ya son sociedades de emprendimiento, pues que cuenten un poco su testimonio, cómo ha sido, si fue pues muy fácil hacerlo, porque se supone que es parte del plus. De la agilización del proceso. Del plus. Ajá, sí. Aunque realmente yo creo que para que las cosas funcionen con transparencia, libres de corrupción y ágiles,
realmente todo debería estar conectado desde el principio, ¿verdad? Claro, es que esa es parte del proceso, como te digo, desde la entrada. ¿Sí? Experiencia personal nos tocó, o sea, nosotros íbamos a crear 3 sociedades de emprendimiento en enero. Y sí tuvimos ese choque, ¿verdad? Llegar al lugar y no teníamos como que no hay información, pero fue como parte de la transición de implementación de la ley y luego del reglamento. También audiencia, les queríamos comentar, se va a realizar un curso, un taller de marca personal, donde vamos a conocer estrategias para identificar y comunicar las características que nos harán sobresalir. Objetivo: conocer las herramientas para posicionarte como un profesional, emprendedor o empresario reconocido y valorado. Perfil de participante: estudiantes, empresarios, cualquier persona que necesite ser recordada y elegida como la mejor opción en el campo profesional, laboral y estudiantil. Fecha: sábado 16 de noviembre, duración 45 minutos a las 6 de la tarde. Va a ser el curso en línea y tú puedes pedir información al 5421-3610. Repito, 5421-3610 por una inversión de 50 quetzales. Repito, una inversión de 50 quetzales, información al 5421-3610. ¿Por qué es la importancia de este curso? Porque lógicamente tú cuando vas a pedir trabajo, llegan contigo 10 CVs, 40 CVs, 30 CVs y solo hay una plaza. Entonces, el objetivo de esto es saber diferenciar tu marca personal y poder ser elegido de la competencia que tengas a la par, porque lógicamente es una competencia que se tiene para poderte aplicar en un curso, o si eres un producto que tienes en el mercado y lo estás colocando, darle ese valor, colocar esa marca personal que va a ser diferente a tu producto en relación a la competencia. Por eso está enfocado a estudiantes, está enfocado a empresarios y lógicamente está enfocado a emprendedores. Repito, el curso va a ser el 16 de noviembre. Puedes pedir información al 5421-3610, al WhatsApp 5421-3610. Por una inversión de 50 quetzales vas a poder tener acceso a este curso en línea de una duración de 45 minutos y lógicamente el material que te van a brindar por la presentación que vas a tener ese día. Bueno, vean qué interesante el tema de las sociedades de emprendimiento. Ahora tú nos comentabas los pros y los contras. Y en lo personal yo te mencionaba el tema de que sí, fue un proceso, pero como dices tú ahorita, habría que validar Miren, el modelo, hay que dar el beneficio de la duda. El Mineco está tratando ahí de apoyarnos a los empresarios incipientes o emprendedores, pero no hay que esperar a que las cosas ocurran. Entonces, si yo me quiero formalizar, yo investigo. Y de hecho, vamos a correr una encuesta para saber en qué régimen y cómo se inscribieron en el registro mercantil quienes ya lo hicieron. Perfecto. Y les vamos a explicar por qué. Porque así, en el próximo programa en el que demos contenido como este, pues podemos hablar de ese tema. Claro. Para poderles ayudar en sus necesidades. Exactamente. Porque tantas diversidades de regímenes hay como opciones de inscripción en el registro mercantil. Totalmente de acuerdo, son una variedad de temas y tú tienes que saber a dónde enfocarte según tu giro de negocio, según tu capacidad también. Sí, y entender que todos tenemos que pagar, pero hay maneras inteligentes de registrarte en SAT. Y la otra es que el año siguiente el Mineco va a tener una serie de reuniones o de mesas de negocios donde va a escuchar las opiniones de nosotros los usuarios de la sociedad de emprendimiento. Ah, interesante. Como una validación, ¿verdad? De los pros, los contras. Sí, bueno, es un año de cambio de gobierno. La verdad es que, pues, esperemos que los proyectos continúen, ¿verdad? Pero nada puede mejorar si nosotros no aportamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sociedad de emprendimiento tiene un gran beneficio y voy a explicar cuál. Y es que cuando uno comienza, realmente pocas personas se te alían porque es un trabajo duro. Así es. Es de 24/7 prácticamente. Claro, totalmente. Y entonces cuando uno tiene socios, cuando comienza, digamos que no lo mira tan difícil, pero en la medida en que van pasando los días, hay socios que quieren ganancias inmediatas. Hay socios que tienen paciencia y te echan el hombro. Y el tener un socio y el elegir un socio es tan importante como casarte, porque es como lo más parecido en un negocio. Sí, así es. ¿Verdad?
Hacerte socio es fácil, el problema es deshacerse de la sociedad. Sí, totalmente. Implica mucha erogación de gastos, Totalmente, implican, incluso las relaciones se fracturan. Es un problema, es bastante complicado. Entonces yo les diría que la sociedad de emprendimiento no es para todos, pero sí puede funcionar para otros. ¿Por Así qué? es. Porque si tienes a alguien que te mete el hombro, pero que no puede estar físicamente, esa persona va a recibir una deducción parecida a lo que antes eran las donaciones. Va a ser un beneficio para esa persona, porque le va a crear crédito fiscal, digamos. ¿Por qué? Porque esa persona puede donar hasta el 5% de su salario o de sus ingresos en ese periodo fiscal, que por lo regular es en relación de dependencia es de enero a diciembre. Y eso puede darte aire, te puede inyectar capital que las empresas pequeñas Lo necesitan. Se necesita. Es un gana-gana, ¿verdad? Ajá, entonces esa es una oportunidad de una sociedad de emprendimiento y por eso me refería yo a que no es ni mala ni buena, pero no es para todas. Sí, pues. No, y también a la audiencia, ¿verdad? Si alguien está interesado en una asesoría, ¿verdad, Bianca? También pueden contactarnos a través de la radio o llamarnos aquí en la oficina 2472-000 o a cabina 2472-1700 o nos pueden escribir al WhatsApp 3356-4221, repito, al WhatsApp 3356-4221. Pueden escribirnos, ¿verdad?, al WhatsApp acá de la radio, que alguna asesoría para una determinada empresa. Sí, seguro, tenemos. Se pueden apoyar para ese tipo de temas, ¿verdad? Uno de nuestros giros de negocios es el tema de consultorías y tenemos desde laborales, penales, empresariales, claro, de procesos, incluso podemos apoyarte en muchas áreas de tu empresa, pero lo más importante aquí es tener claro qué quiero hacer yo, ¿verdad? La visión que tenga tu negocio. Y lo que les pedimos es que contesten la encuesta que les vamos a estar enviando, sí, para saber qué necesidades pueden tener y así que el próximo programa sea un poco más idóneo para lo que todos necesitan. Lo que todos necesitan. Bueno, vamos a terminar el programa, estamos en tiempo y vamos a terminar dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en esta semana y en nuestro trabajo. Cholo, te damos gracias en esta semana por las bendiciones recibidas, por el trabajo, por los proyectos, por los emprendimientos, por el programa de radio, por los medios de comunicación. Te damos gracias por la tecnología, por todos los medios que tú nos facilitas a través de la inteligencia que tú nos has colocado, nuestra sabiduría que tú nos has dado y que nos permite a nosotros como personas, como profesionales, como empresarios, como emprendedores, seguir y luchar por nuestros sueños. Te damos gracias por la vida. Te estamos pidiendo también hoy en día por las actividades que tiene la radio, por las vigilias que van a tener hoy, por las personas que están viajando, ¿verdad? Hoy viaja mucha gente a diferentes departamentos. Te pedimos por cada uno de ellos, por todas las personas, por las familias que viajan y por las personas también que se quedan descansando en casa el fin de semana. Te damos gracias por el emprendimiento, te damos gracias por las oportunidades de seguir luchando y siempre te ponemos en tus manos a Guatemala, que queremos ser una Guatemala mejor y te agradecemos nosotros como medios de comunicación poder ser el canal para llegar a estas personas y poderlas beneficiar de las bendiciones que tú nos has dado todos los días. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y primero Dios nos estamos comunicando o nos estamos contactando la próxima semana. Recuerden, nuestro Padre Celestial es sobrenatural. Amén. Y eso incluye nuestros negocios. Así que para adelante con fe. Amén. Dios les bendiga. El programa Emprendiendo con Fe, Amor y Esperanza le dice muchas gracias por habernos escuchado. Le dejamos la invitación para que nos vuelva a sintonizar el próximo jueves, de 5 a 6 de la tarde.